pero bien conocido. Dice, como desconocidos. Esto se refiere a que un hijo de Dios puede no ser conocido para el mundo, pero bien conocido para Dios. O sea, nosotros tenemos que tratar, una de las cosas más importantes de nuestra vida en Dios es que Él nos conozca. Y el diablo también, ¿no? Obviamente. El diablo también nos conozca para ver el poder que nos dio el Señor. Así que bueno, eso lo dejo en ustedes, en su criterio, para que ustedes lo razonen. Entonces puse como segundo, como moribundo, pero llenos de vida. Llenos de vida porque Pablo se refería a la muerte sin darle importancia en este capítulo, creo yo, no sé. Porque él decía que la muerte para él era ganancia. No quería hablar justamente de ese tema, de la muerte. Él siempre quería hablar de la vida, del espíritu, de lo que lo llenaba, de lo que él estaba contento. Entonces yo le puse que él se refería a la muerte sin darle importancia, porque poseemos una vida nueva y abundante en Cristo. Él siempre quería referirse a eso, ¿no? A la vida en abundancia que tenemos con Cristo. Y esto era lo que, en esto hacía hincapié siempre le decía a sus discípulos, a la gente, que nosotros tenemos que vivir y poseer una vida abundante en Él. Este es el tema que desarrollé como moribundos, pero llenos de vida. Y después puse como castigados, pero no muertos. Esto se refería a él como sufrió la persecución, ¿no? El ser golpeado, azotado, encadenado, puesto en cárcel, siempre sufriendo, ¿eh? Y sin embargo, siempre vivió, siempre estuvo vivo y se levantaba y salía adelante, pero por la misma gracia de Dios, por lo que él tenía adentro en su corazón, la desesperación de dar todo lo que él tenía, ¿no? De esa desesperación, de ese fuego que nos quema, cuando nosotros queremos enseñar su palabra y enseñar la vida en Cristo. Eso es lo que poseía Pablo, esa emoción, esa cosa que, bueno, muchos la conocemos, ¿no? Porque a veces salimos afuera y sentimos muchas veces el dar, eso es lo que tenemos. Bueno, en Pablo era 1000 veces más, creo yo. Entonces, y puse como cuarto, como entristecidos, pero siempre gozosos. Puse entristecidos porque la gente rechazaba en ese tiempo el Evangelio y él se entristecía por ese motivo, ¿no? Por el que no querían conocer el Evangelio, no les interesaba, porque ellos vivían siempre en pecado. Tal vez Pablo se sentía muy triste por eso, no triste, sino una misericordia que venía del Señor por las almas. Pero él siempre poseía esa alegría auténtica por su relación con Cristo. Siempre yo creo que lo veía mientras estaba leyendo la palabra, esa alegría, ¿no? Que a veces nosotros mismos tenemos y decimos, wow, esa alegría que nos levantamos a la mañana a leer la palabra, esa fuerza que nos da el tener a Cristo, el tener al Espíritu Santo, esa alegría que tenía Pablo que, como dice acá, era auténtica por su relación con el Señor. Y el 5 puse como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Esto lo dijo porque la gente vivía una pobreza. En ese momento hablábamos con mi esposo, decíamos la pobreza extrema que vivían en ese tiempo la gente, ¿no? Era mucha pobreza, eran muy pocos los que poseían, ¿no? El dinero, o sea, aparte de la alta realeza, más los reyes, pero se veía una pobreza extrema, y que Pablo también la sufría. Pablo también, creo yo, que sufría esa pobreza, y inclusive él cuando viajaba a los lugares, a puntos donde él tenía que ir, sentía que la gente hablaba mal de él por su pobreza. Muchos los veían pobres, lo veían sufridos,
y sin embargo él decía, con sus palabras le explicaba que él es rico en su vida espiritual, y solo necesitaba lo justo y necesario para vivir. Pero teniéndolo todo con el Señor. Dice, pero por tenerlo todo, a Él y su salvación, lo tenemos todo. Eso es lo que yo puse, ¿no? O sea, el ser rico en el Señor, la abundancia que nosotros podemos tener, inclusive no teniendo nada. A eso se refería él, que la vida espiritual para él era lo más importante y no le prestaba atención a la vida natural en lo de ser rico, porque él siempre trabajaba también para cumplir, o sea, por sus necesidades. Entonces puse, acá estamos, el 6, dice, como no teniendo nada, pero aunque poseyéndolo todo. Lo mismo que con estas palabras anteriores, no teniendo nada, pero poseer todo en el Espíritu Santo, que es lo más rico que poseemos y que él poseía en ese tiempo, porque él hace todo en la tierra, es el amor no fingido y es su gracia eterna. Hasta acá está. Amén. Esas son pocas palabras, 5 minutos, lo más desarrollado posible. Puedo llegar a hablar un montón, pero bueno, está ahí. Dale paso a otro. Gracias. Amén, gracias a vos, Marta. Bueno, ahora seguimos con 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Si por ahí alguien lo puede leer o tiene ahí la Biblia a mano. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Yo lo leo, Aldo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así es. Después vamos a leer unos versículos anteriores para poder entender. Esto Pablo lo decía porque él le envió una carta a los Corintios, en 1 Corintios, y los exhortaba a ellos por el tema de la inmoralidad sexual. Entonces, si nos remitimos al apóstol Pablo, está hablando a la iglesia de Corinto, la primera carta, los amonesta por la inmoralidad sexual. Esto causa tristeza no solo a la iglesia, sino también a Pablo. Pablo entendió que hay dos tristezas. Acá nos habla la tristeza del mundo y la tristeza conforme a la voluntad de Dios. Yo me voy a remitir a lo natural, ¿no? Lo que es la tristeza natural. Vamos a ver la primera tristeza, que es la del mundo. Esto es cuando las emociones, porque toca lo que es tristeza, toca las emociones, son afectadas por un hecho o una noticia recibida. El efecto es a través de las emociones que se conectan en una glándula llamada amígdala, que está entre los dos hemisferios, una amígdala cerebral. Esta es la encargada de activar mediante neurotransmisores distintas hormonas para que nuestro cuerpo se proteja de todos los traumas, de todos los golpes y en este caso las noticias de un ser querido que haya fallecido o de alguna cosa que no nos haya salido según lo que nosotros pensábamos, ¿no? Cuando estamos tristes, consumimos más oxígeno y glucosa de lo normal. Esto produce el adormecimiento y el cansancio. Y en lo natural o sea, se puede, ¿no? Hacer algo como para poder salir de todo este estado. Aconsejan hacer deportes, hacer ejercicio, alimentarse con buena comida, relacionarse con personas, tanto grupos sociales como los seres queridos, y esto libera la endorfina, que es la hormona de la felicidad. O sea, le dicen la hormona de la felicidad, la endorfina, haciendo estas actividades, ¿no? O sea, que ahí nos da un momento de libertad. En el momento que nosotros hacemos eso,
podemos tener libertad. Pero la que es conforme a la voluntad de Dios no tiene que ver con las emociones. Ese es el tema. O sea, sino es un don espiritual. Eso viene de parte de Dios, eso ya es más espiritual. O sea, trata el alma, pero sobre todo a través de nuestro espíritu, que solo Dios puede conceder. Es activado por el Espíritu Santo. Digamos, esta parte de la tristeza, para que nosotros podamos salir de ella, de esa tristeza que nos causa, viene a través del Espíritu Santo. Y produce esa tristeza el arrepentimiento. El profesor Pablo nos comentaba que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es metanoeo, o sea, hay un cambio de mente, que se llama metanoia, es el cambio de mente, es el cambio de nuestra mente. Y este cambio en la mente, en la forma de ver las cosas, esto es lo que produce el arrepentimiento. Y yo puse una frase que la encontré y me gustó. No es decir que lo siento, tampoco es reconocer tus pecados. Es alejarse del pecado y ser obedientes a un Dios santo. Eso es el arrepentimiento. O sea, cuando uno siente eso, el arrepentimiento cambia, hace un cambio de mente, hace un cambio de actitud. Ya no es que solamente reconozca uno el pecado, porque el pecado está, pero cuando uno se retira del pecado y no lo hace más, eso quiere ser eso es un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que produce esto, no? Nos conduce, dice la palabra, a la salvación. Lo más notable acá que yo vi en todo esto, dice, sin dejar pesar. O sea, aparte de podernos arrepentir, ¿no? Recibir la salvación no nos deja pesar. O sea, esta es la tristeza que viene a nosotros, ¿no? Que es la voluntad de Dios. Y bueno, en unos versículos anteriores, en 1 Corintios 7, 6 al 9, no sé cómo estoy con el tiempo, ahí Pablo cuenta, ¿no? La historia de que él le había enviado una carta y que Tito vino y los consoló, los confortó, dice la palabra, porque Tito venía con buenas noticias. O sea, él vio y sintió y pudo experimentar, ¿no? En la misma iglesia, cómo ellos se habían arrepentido de todo lo que estaban haciendo. Y se volvieron del pecado, o sea, dejaron el pecado, dejaron de la inmoralidad sexual, dejaron, como decían, ¿no? de hablar mientras estaban en la reunión y demás, empezaron a dejar todas esas cosas, y la iglesia comenzó a caminar en los dones, porque fue una de las iglesias donde los dones espirituales más notables estaban. Entonces justamente también, ¿no? En 1 Corintios 12, el Señor habla, ¿no? De cómo Él reparte los dones y demás en esa iglesia, y esa iglesia hoy teníamos que ser nosotros, ¿no? Esa iglesia del arrepentimiento, esa iglesia que nos volvemos a Dios y bueno, comenzamos a caminar en las palabras, ¿no? El que recibió este don del Espíritu Santo sabe de lo que yo estoy hablando. O sea, cuando uno recibe del Espíritu Santo eso, la primera reacción es, a mí me sucedió al menos, ¿no? Es empezar a llorar, 2 o 3 meses llorando, pero no porque uno, digamos, tenga un pesar, sino porque uno empieza a arrepentirse, empieza a entender lo que había hecho mal. Y esas lágrimas empiezan a limpiar, ¿no? Empiezan a limpiar nuestro rostro, nuestro interior, todo, empieza a limpiar todo. Y eso es bueno. Por eso el que ha pasado por el arrepentimiento es algo que no se puede explicar. No tiene palabras. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo sentí esto, no, porque no se puede explicar. Eso viene de adentro. Y hay un cambio en la mente que parece que la mente se baja, en ese momento no funciona como funcionaba antes. Entonces, se siente, se puede experimentar el cambio ese. Y ya comenzamos a vivir en la vida del espíritu, porque esto es espiritual. Así que, bueno, cuando nosotros vemos que una persona está triste, o a veces le hablamos a una persona que lo que está haciendo no es bueno, no solamente lo vamos a dejar con esa carga, sino acá Pablo nos demuestra que esa persona, nosotros a través de nuestra palabra, lo podemos hacer libre. A través de lo que nosotros sabemos de Dios, podemos hacerlo libre, porque
estamos llenos del Espíritu Santo y bueno, eso lo podemos impartir. Y la persona recibe la libertad. Así que bueno, hoy está bueno también, ¿no? Para que el Señor nos ministre y seamos libres de todo eso que viene. Así que esta fue mi reflexión. Rápido. Amén, gracias Aldo. Bueno, habrán visto que lo que estamos compartiendo es cómo Dios les habló respecto a la lectura de 2 de Corintios. Bueno, Gloria, a ver cómo te habló a vos. Ahí está. Bueno, yo tomé 2 de Corintios 4:13. Ahí escuchaba lo que Aldo y Marta iban diciendo, y bueno, yo en la versión de Reina Valera de una Biblia de estudio que tengo, dice que Corintios, el tema que trata Corintios, 2 de Corintios, es un ministerio poderoso a través de instrumentos débiles, ¿sí? Y es una aplicación personal para examinar nuestros propios motivos por los cuales estamos sirviendo a Dios. Acá en 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? El ministerio de Pablo, sabemos que no era un ministerio fácil. ¿Sí? Como recién compartía Marta, era sufrido, era perseguido, su alma a veces se abatía, se preocupaba, pero así todo, había un arder en su corazón, había esa emoción de querer predicar al Cristo vivo, había un celo espiritual por Dios que él necesitaba dar a conocer. ¿Sí? Y tomándome de este texto, de este versículo, es lo que, por ejemplo, a mí en mi vida personal me pasó. Hasta que no llegó la persona que me habló de un Jesús que había resucitado, yo vivía en una vida de idolatría, de muerte, porque era como que yo sabía que había un Dios, hablaba, pero el intermediario en ese momento era un santo, era la Virgen, era la idolatría, los ídolos que presenta el mundo, ¿no? En ese mundo en el cual está Satanás, y es lo que él quiere que estén cegados nuestros ojos, nuestro entendimiento, para no poder recibir de Dios. Pero gloria a Dios, porque él sale al encuentro y él pone estas personas, estos instrumentos, y pone esta valiosa palabra en los vasos de... me gustó otra versión que dice, titulaba Un tesoro en una vasija de barro. Como que nosotros somos las vasijas de barro donde Dios depositó ese ministerio de la palabra a través de la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros como instrumentos demos a conocer el Dios que servimos, ese Dios que está vivo, y que también podamos experimentar, como experimentó Pablo, esa emoción eso de soportar algunas cosas, porque si nos trasladamos al tiempo de Pablo, no pasamos ni la 10ª parte de lo que él pasó. Él estuvo preso, fue perseguido, le pasaron un montón de cosas, y nosotros, a nosotros no. Entonces, esto de, sí, estamos abatidos, pero no estamos vencidos, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Somos perseguidos, pero no somos desamparados. Entonces, todo el tiempo, el Señor a través de su palabra nos va animando porque Él, en su precioso amor, nos entregó esto, que es su palabra. Y vuelvo a repetir, a mí se cruzó en mi vida una persona, y ya creo que estaba en el plan de Dios, el que yo lo conociera, y el que pudiera entender lo que era el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo
cuando recién me convertí, iba a todas las iglesias porque yo quería el bautismo del Espíritu Santo. Y donde había un profeta hablando, allá estaba Gloria recibiendo palabras, un predicador que venía, allá estaba. ¿Y saben dónde recibí? Acá en casa. Un 24 de julio acá en casa, el Señor me bautizó en lenguas y no podía parar y no podía fluir. Y ahí podía entender. Y esto de las lágrimas que decía Aldo, es real, es real. Hay un mover interno, se cumple lo que está escrito, correrán ríos de agua viva dentro de uno. Entonces, eso es el decir, creí, por eso hablo. Yo creo, por eso hablo. Yo creo que hay uno que viene por mí. Yo creo que hay uno que hace milagros, que hace sanidades. Yo lo creo y lo doy a conocer. ¿Por qué? Por amor a los demás. Porque si bien nosotros somos servidores de Cristo y damos a conocer un Jesús, por medio de Jesús damos a conocer un Dios. Hoy hice una práctica en el lugar donde yo trabajo, en una escuela. Tengo un audio cortito. No sé si quieren escucharlo o lo comento. Pablo, vos decime por el tiempo. ¿Lo ponemos? Ponelo. Tiene que ver, es un ejercicio tipo, llámenlo experimento, que yo quise hacer con un grado, y tomé esa palabra que me dieron, que después, cuando ustedes la puedan leer, es Lucas 12:13, tiene que ver con algo, se relaciona, porque bueno, Dios es precioso, pero... Levanten la mano primero, ¿quién tiene un versículo para regalarme hoy? Aye, ¿quién más? ¿Quién más se anima a regalarme un versículo? O sea, claro, me dijo. Bueno, a ver, Aye, escuchamos primero a Yelén. Lucas 12:13. Sí. Lucas 12:13. Una de entre la multitud le pidió: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Y qué querrá decir con eso? La herencia de Dios. ¿Cuál será la herencia de Dios? La vida, la tierra, todo lo que tenemos. Y lo que ustedes están leyendo, la palabra, ¿será herencia de Dios? Sí. La escritura, ¿será herencia de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque es una escritura para que aprendamos. Te agrega sabiduría. Te agrega sabiduría. Dios dejó esto para que aprendamos ¿qué? Ayer. Aprendamos cómo era Dios. ¿Cómo es Dios? Muy bien. ¿Qué más? ¿Y el resto qué pasa con Dios? ¿Les interesa conocerlo? Sí. ¿A quién le interesa conocer a Dios? ¿Y cómo lo vamos a conocer si no leemos la Escritura? ¿Hay alguien más durante el día que les hable de Dios, aparte de la seño? ¿Hay alguna persona que durante el día les hable de Dios, les hable de Jesús? ¿En casa? En los videos de YouTube. Después nadie más. Y cuando ustedes, la abuela le habla de Dios, bien. Y ustedes cuando escuchan algo de la palabra de Dios, ¿les dan ganas de decirle a alguien más? Mirá este versículo, mirá lo que dice la Biblia, mirá esto aprendí hoy. Algunas veces me aparece el short bíblico. ¿Cómo? Algunas veces me aparece el short bíblico. Ah, los textos bíblicos que aparecen, sí. ¿Pero te dan ganas de compartirlo con tu mamá, por ejemplo? Ok. ¿Y con tus amigos o con alguien más? ¿Y ustedes sabían que la palabra de Dios es para salvación nuestra? O sea, hay un Dios y también hay un diablo, ¿no? Un Satanás. Bien. Y nosotros conocemos a uno, nos vamos con uno a la vida eterna o se pierde. Porque está escrito
que era un ángel muy bello, un adorador que cantaba todo el tiempo y fue arrojado porque, bueno, quiso imitar a Dios. Entonces, a partir de ahí fue arrojado a la tierra él y sus compañeros que lo ayudaban, ¿no? Entonces, empezó a transgiversar las cosas de Dios. Entonces, quiere imitar, quiere parecerse, pero nunca lo va a lograr, ¿sí? Y él quiere engañar, pero aparte es malo, viene a matar, a robar y a destruir, o sea, es peligroso. ¿Y cómo lo podemos evitar? Nosotros buscando a través de la palabra la protección de Dios, la herencia de Dios, ¿sí? Como decía recién la compañera lo que compartió, de buscar que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide todos los días, no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, ¿sí? Pero para eso, ustedes que tienen la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, también la tienen que poner por obra, ¿sí? Cuando estén ante cualquier situación de angustia o lo que sea, ustedes saben, tienen una Biblia, recurren ahí, abren la palabra y la leen, ¿sí? Y Dios sabe, porque Dios manda a sus ángeles que vean a ver qué estamos haciendo, a ver qué está haciendo la señora Gloria en el aula con los alumnos de quinto B, el 5 de julio. A ver, Ángel, decime. No, vos sabés que le está hablando de la palabra, de tu palabra, para que ellos la conozcan y para que ellos también puedan hablar. Porque si ustedes aprenden algo, lo pueden dar a conocer y a explicar, ¿no es cierto? Sin miedo, sin temor. No hay excusas. Así que bueno, los animo a eso, a que todos los días puedan dar gracias a Dios y puedan pedirle a Dios una palabra, abrir la Biblia que tienen y regalarle un texto a alguien, ¿sí? O explicarle a alguien, así como les hablo, si ustedes son niños. Así que, mira mamá, mira papá, acá dice, si ven a la mamá o el papá preocupados, mira, acá la Biblia dice esto, que Dios te bendice, que Dios te cuida, que Dios te ayuda, ¿sí? Así que bueno, vamos a orar para comenzar la tarde. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, cerrando este experimento, ¿qué me di cuenta? De que hacer una simple pregunta, ¿alguien más le habla de Dios? ¿Sí? Y acá estamos todos nosotros estamos para hablar de Dios, para dar a conocer ese Jesús hermoso, así como lo hizo Pablo, soportando todas las cosas que le vinieron encima, ¿sí? Pero tenía ese amor porque creyó, ¿sí? Ustedes saben toda la vida de Pablo y todo cómo fue su conversión. Entonces, yo también los animo a ustedes a poner por obra lo que recibimos por gracia a la palabra de Dios, y me di cuenta de que en este caso yo tengo ahí a la tarde 14 chicos, y eran 2 o 3 que recibían otra palabra. Imagínense si multiplicamos por la cantidad de miles y miles y millones de personas que no llegan a conocer el Evangelio todavía, porque aquellas vasijas de barro que tienen ese tesoro, por miedo o por lo que sea, no lo dan a conocer, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Gloria. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Marta, Aldo, Gloria, gracias a los tres. Bueno, y estamos en 2 de Corintios. Bueno, a ver, 2 de Corintios 10. Vamos a 2 de Corintios 10. A ver, vamos a leer del versículo 3 al 5. Miriam, ¿lo tendrás por ahí? Te sorprendí. 2 de Corintios 10. No sé si estás con la Biblia. Sí, pero yo prefiero esperar una clase más. Bien, Miriam, sí, tranquila. Gracias. Es invitación. Bueno, ¿quién lo tiene ahí a mano para leer? 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5. Dale, Patricia. Versículo 3 al 5. Así es. Bueno, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. Bueno, Amén. ahí lo que vamos a hacer va a ser analizar estos 3 versículos. ¿Sí? Que dice, pues, aunque andamos en la carne, bueno, acá en esta versión, no luchamos según la carne. Ahí hay como un juego de palabras que utiliza Pablo con respecto al tema de la carne. Primero se refiere, aunque andamos en la carne, refiriéndose a que somos seres, o sea, somos hombres, somos mujeres, y estamos sujetos a todo lo que hace el hombre, o sea, estamos limitados en lo que hace el hombre. ¿Sí? Por eso dice, aunque andamos en la carne, o sea, somos seres humanos, ¿sí? No somos extraterrestres, y por más espirituales que seamos, no flotamos. ¿Sí? Pero ahí viene la parte, la otra, que dice, no luchamos según la carne. ¿Sí? Bien. Y ahí me voy a ir a versículos que ya hemos leído, en Primera de Corintios y en Romanos. La Biblia enseña que hay 3 tipos de personas. Repito, la Biblia enseña que hay 3 tipos de personas. ¿Sí? En Primera de Corintios lo nombra. Bueno, a ver que alguien me ayude. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Otro que busque Primera de Corintios 3:1. Yo tengo versículo 2:14. Bueno, entonces alguien que pueda buscar Primera de Corintios 3:1 y alguien más que pueda buscar Romanos 8:5. Repito, Patricia, ella tiene Primera de Corintios 2:14, otro que pueda buscar Primera de 3:1. Corintios 3:1 y alguien más Romanos 8:5 y 6. Bueno, entonces ahí la introducción, ¿cuál es? Hay 3 tipos de personas. Todos caemos en esos 3 tipos de personas. Primero está el ser natural, ¿sí? O sea, las personas naturales. A ver, ¿cómo dice Patricia ese versículo? Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. Entonces, según lo que leyó ahí Patricia, ¿quién es el hombre natural para ustedes? O sea, el que no ha conocido a Dios, o sea, Así es. ¿Sí? El que no ha conocido a Dios. Entonces la Biblia le llama un ser natural a aquel que no ha conocido al Señor. ¿Sí? Mientras no conocemos al Señor, entonces somos seres naturales. Eso es lo que enseña ahí las Escrituras. Hay otro tipo de personas, ¿sí? Ya dijimos los que no conocen a Dios. Primera de Corintios 3:1. ¿Quién lo tiene? Perdón. Yo lo tengo, Pablo. Dale, Maxi, es 3, Sí. versículo 1 y 2. 1 y 2. El título es Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bien, y versículo 3. El 3 dice, porque aún sois carnales, puestos habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no seáis carnales. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Perdón. Bien. Y entonces, ¿quiénes serían los carnales? ¿Qué interpretaron ustedes? los que andan según la carne y no según el Espíritu. Bien. ¿Y qué sería andar en la carne? Andar chorreando Me carne. Yo entiendo que... En desobediencia a Dios. Claro. ¿Sí? No, que es como que ya conoces lo espiritual, ya sos una persona espiritual, pero no te sometes al espíritu, sino más bien a la carne. Así es. Claro. ¿Sí? Bueno, ese es el Desobediencia. ser carnal, ¿sí? El que, aquel que no crece. No crece, acá Maxi leía, porque seguía tomando leche y no podía comer alimentos sólidos. Me acuerdo que Claro. el año pasado, o el año pasado, me acuerdo que poníamos la figura de Peter Pan para simbolizar esto. Porque es siempre niño, ¿sí? Siempre es niño, ¿sí?
Bueno, esa es la figura que se representa. Aquel carnal, en el versículo 3 lo decía, el que tiene celos, el que anda en discusiones, ¿sí? Bueno, esos son los carnales, ¿sí? Entonces, cuando uno no anda preocupado en lo espiritual y anda preocupado en el chusmerío, anda preocupado en lo que dicen, en lo que pasó con tal persona, ese sería un carnal, ¿sí? Como por ahí lo habrán escuchado bromeando, el que anda chorreando sangre, ¿sí? Ese es el carnal, ¿sí? Ese es el carnal. Y aparece el tercero, ¿sí? Entonces ahora ya nombramos el primero, que es el natural, aquel que todavía no conoce al Señor. El carnal, aquel que ya conoció al Señor, es decir, nació de nuevo, pero no se desarrolla. No estamos hablando de un bebé espiritual, no estamos hablando de alguien recién nacido, ¿sí? Sino que estamos hablando de una forma de comportarse. No estamos hablando de tiempo en el cual conoce al Señor. Bueno, y vamos con el tercero, ¿sí? Estamos con el natural, estamos con el carnal, ¿y quién puede leer Romanos 8, 5 y 6? Lo leo yo, Pablo. Bueno, 5 y 6 dijiste, ¿no? sí, Romanos 8, 5 y 6. Sí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así es. Bien, porque, bueno, ahí lo que nombramos, sí, son los seres espirituales. Si hay alguien que está tomando nota, ahí yo marqué otros versículos, pero por cuestión de tiempo no los nombré. Por ejemplo, Romanos 8.1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es Romanos 8.1. Y en Primera de Corintios, capítulo 2.15, ahí otra vez habla de los espirituales. Dice, Primera de Corintios 2.15, en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque tiene la mente del Señor. ¿Sí? Entonces, en resumen, ahí, para que ustedes después lo puedan estudiar, ¿sí? Y lo puedan compartir, así como Gloria nos instaba, nos enseñaba en este momento, en Primera de Corintios capítulo 2 y capítulo 3 tienen los tres seres que existen: el natural, el carnal y el espiritual. Hay otros versículos como Romanos que leímos, pero ahí ustedes tienen un párrafo o dos párrafos en los cuales ustedes pueden estudiar para compartir, ¿sí? Bueno, en esos tres grupos estamos todos, ¿sí? Dios quiera que nosotros estemos en aquellos que andan en el Espíritu. Y en las cartas de Pablo, noten, ahora que vamos a introducirnos en Gálatas, que dice, ustedes que son espirituales, ¿sí? Pero no es que se los dice de alguna manera irónica. Ustedes que son espirituales, ¿por qué? Porque andan en las cosas del Espíritu, andan con la mente de Cristo, ¿sí? No andan en discusiones, no andan en pleitos, no andan en celos, sino que andan en las cosas del Señor. Esos son los espirituales. Ustedes son los espirituales. Eso es lo que está enseñando acá la palabra. Bueno, y ahí avanzamos en este pasaje que estamos estudiando, que es 1 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Dice que las armas de nuestra milicia. Y ahí pregunto, a ver, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Que dice que no son carnales. ¿Cuáles son entonces? Serían la oración, la intercesión, o sea, sería lo... A ver, ¿cómo se dice? La palabra también. La palabra, sí. La palabra por ahí dijo Andrea también. Bien. Bien. El La resto, adoración también es un arma. ¿cómo, Maxi? La alabanza y la adoración es un arma también. Amén. Amén. Exacto. Bien. ¿El ayuno? Y El ayuno. Sí. Porque la armadura que Dios nos manda en Efesios 6:10. Así es. ¿Sí? Bien. Bueno. Esas son las armas.
¿sí? Las que ustedes nombraron claramente no son armas carnales. Es decir, no tienen base o no tienen sustento en el hombre, ¿sí? No tienen sustento en el ser natural, ¿sí? Cada una de las que ustedes nombraron. Bueno, ahora, ¿para qué son necesarias esas armas? O sea, ¿cuál es el fin, cuál es el propósito, cuál es la utilidad de tener este tipo de armas que ustedes estuvieron nombrando? Para destrucción de fortalezas, dice acá, para Así es. todo lo que el enemigo... Sí. Para la Sí. destrucción de fortaleza. ¿Sí? Bueno. Bueno, y ahí hay una parte que me gustó, porque aquí viene el tema de fortaleza. ¿Sí? Primero, dejemos en claro que todo este pasaje, estos 3 versículos, no se están refiriendo a una guerra espiritual contra demonios. No es eso este pasaje. Este pasaje está enseñando contra algún otro tipo de fortaleza, que es el que vamos a mostrar ahora. Bueno, y yo les quiero compartir pantalla. Básico, a ver ahí. ¿La pueden ver ahí la pantalla? No, todavía no. No, estoy mandando una macana. A ver. Está compartiendo el sonido del computador. Me refresco. Básico, compartir, pantalla. Ahí va. Ahí. Bueno, ahí estamos viendo. ¿Sí? Esta es la Acrópolis. ¿Sí? Entonces tengamos presente a dónde está dirigida la carta. ¿Sí? Ahí lo compartían los primeros 3 que lo hablaban, ¿sí? Marta, Aldo, Gloria, que estaba a Corinto. Esta es Acrópolis, pero de Atenas, ¿sí? Por ahí cerca. Lo que pasa es que la de Corinto ya no está más. ¿Sí? Bueno, entonces cuando habla de fortaleza, como para representarlo físicamente, se está refiriendo a este lugar que ustedes ven acá. Eso es una fortaleza. ¿Por qué? Porque era el lugar, más allá que era un templo que usaban para adorar, era el lugar que tenía el pueblo para ir a sitiarse, para ir a ubicarse, para ir a salvarse ante el ataque del enemigo. Porque era un lugar por encima, es decir, un lugar que estaba en la montaña y era de difícil acceso para aquel que venía a atacar. Entonces, cuando Pablo está nombrando estos versículos que vamos a repetir ahora, está nombrando de alguna manera como que mentalmente nos ubicamos acá arriba en las fortalezas. ¿Sí? Y tengamos presente que la enseñanza no está como para otra persona. La enseñanza está para nosotros mismos. ¿Sí? O sea, la enseñanza Dios la está dando a cada Corinto que la estaba leyendo, a cada uno de nosotros que la está leyendo la palabra. Que nosotros tenemos que derribar esas fortalezas. ¿Qué era lo que tenía de característico esto? Primero que la gente se encerraba en sí mismo. Esto es lo que tenía esta Acrópolis. O sea, una vez que estabas arriba, está bien. No permito que nadie entre, pero tampoco puedo salir. Bueno, entonces, esos argumentos, esos pensamientos, ese razonamiento, lo que hace es encerrarme en mí mismo. Eso es lo que está produciendo. Eso es lo que hay que derribar. ¿Con qué? Con las armas del Señor. Por eso Agustín lo decía, ¿sí? El ayuno es justamente un arma para derribar este tipo de fortaleza que yo mismo me puedo generar, ya sea por lo que me inculcaron, por las palabras que me hicieron llegar, por lo que me transmitieron y, cuidado, con lo que me impartieron. Por eso es muy importante cuando uno estudia, estoy hablando de lo extra bíblico, en algunos sitios, en algunos lugares, todo aquello que se me imparte es como que va formando poco a poco, ¿sí? Argumentos de altivez. ¿Sí? Va armando este tipo de fortaleza en mi mente. Y que a veces es difícil de sacar. Bueno,
lo buscaba yo, esta expresión de fortaleza, ¿sí? Es una palabra griega, y hasta en algún momento se le utiliza fortaleza, esta figura, como una tumba. ¿Por qué? Porque si alguien se sitia por sí solo, se ubica acá arriba donde estamos, llega un momento que se va a morir. ¿Sí? Porque está bien, yo lo hago con el fin de que no me entren balas, pero tampoco puedo salir. ¿Sí? Entonces, la altivez hace que me muera en mis propios argumentos. ¿Sí? Bueno, eso, Una trampa. sí, eso es lo que muestra la figura, entonces, cuando dice fortaleza, ¿sí? Se está refiriendo a este tipo de fortaleza, ¿sí? Como si nosotros pudiéramos hacer esto en nuestras mentes. ¿Sí? Bien, ahí dejo de compartir. Entonces, ¿a qué se refiere ahí, repito? ¿Sí? No es que estemos, por lo menos en este pasaje, peleando contra demonios, ¿sí? No se refiere a eso el pasaje, sino que estamos luchando contra ideologías. Ideologías que nosotros mismos nos creamos, ¿sí? Ya sea por lo que escuchamos, por lo que nos impartieron, todas esas situaciones. Después dice, versículo, a ver si lo pueden leer nuevamente, ¿cómo dice el versículo 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, entonces, el conocimiento de Dios. Bueno, lo que provoca todo esto es que nosotros no podamos conocerlo al Señor. Nunca hemos de terminar de conocerlo al Señor. ¿Sí? Bueno, y para conocer al Señor, muchas veces las expresiones mejor dadas están dadas en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Varios de ustedes lo habrán escuchado, cuando dice conocimiento, es la expresión que se utiliza cuando Adán conoció a Eva. Entonces, lo conoció de una manera muy íntima, a eso se está refiriendo. Lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor es buscarlo y conocerlo de una manera íntima. Pero este tipo de fortalezas, este tipo de argumentos, este tipo de ideologías que se forman en nuestro pensamiento, eso impide que nosotros conozcamos al Señor. Bueno, y ahí también nombrábamos el pensamiento en cautiverio. Bueno, hay que llevar los pensamientos cautivos a Cristo. Esa es una oración que muchas veces hacemos. Llevo todo pensamiento cautivo a Cristo. ¿Qué significa cautivo? Llevar bajo el control del Señor. ¿Sí? Es decir, como si yo lo pudiera atar, como si fuera un ramo, todos mis pensamientos, y dejarlos a los pies del Señor. ¿Sí? De cautivar los pensamientos a la obediencia de Cristo. Punto. En resumen, ¿sí? Entonces, haciendo un repaso ahí de los 3 versículos. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces recuerden, no busquen tener armas carnales, es decir, razonamientos, pensamientos lógicos. ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a poder entrar en ese tipo de fortaleza que recién veíamos en la figura. No hay forma, no hay manera de que le entren balas con ese tipo de argumentos que serían argumentos naturales. Lo que es necesario es la palabra de Dios. ¿Sí? Y otra vez recalcamos en lo que hacemos siempre. Lo que va a traspasar todo eso es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Eso siempre Pablo se preocupó en hacer. Como lo hemos visto los martes pasados, vieron que una forma de predicar de Pablo era, a partir de sucesos que estaban en el Antiguo Testamento, él iba mostrando cómo se daba el cumplimiento en Cristo Jesús. Bueno, eso no es tan solo que nosotros tenemos que verlo, qué bien que lo hacía Pablo, sino que nosotros lo tenemos que practicar, que el Señor nos dé la gracia. ¿Para qué? Para que desde una historia de allá del Antiguo Testamento, como estamos leyendo, entonces nosotros podamos mostrar a Cristo Jesús. En esta semana estuvimos leyendo y terminamos de leer el segundo libro de Reyes. Bueno, ahí el segundo libro de Reyes, para aquel que ya lo quiera practicar, hay una hermosa historia con el rey Joaquín.
Segunda de Reyes habla de mucha masacre, habla de que a un rey le sacan los ojos luego de haber matado a sus hijos, y es como que son puras pálidas. Pero la historia del último párrafo habla de redención. El mensaje que deja el segundo libro de Reyes es un mensaje de redención con el rey Joaquín. Entonces, ¿qué somos invitados a hacer desde el mismo Señor? A conocer la historia. Entonces nosotros vamos y buscamos quién era el rey Joaquín. Era descendiente del rey David, o sea que él cargaba con una promesa. Sobre él estaba la semilla mesiánica, la semilla que en él se mantuvo y se mantuvo, luego se pasó a Zorobabel y así llegó en algún momento a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí hay una historia en la cual se muestra a Cristo Jesús. Bueno, esa es la palabra que derriba fortaleza. ¿Sí? Y entonces, resumiendo, ¿para qué sirven las armas de nuestra milicia? Para destruir fortalezas, para destruir especulaciones, en la versión, la NBLA, y para llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Es decir, que para poder lograr que nuestros pensamientos estén cautivos en Cristo, es decir, cuando por ahí nos cuesta dominar los pensamientos, entonces tenemos que recurrir a estas armas que habían nombrado. ¿Sí? Me gustó mucho la que dijo Agustín. El tema del ayuno es una forma de poder llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Muy bien, punto. ¿Alguien que quiera compartir algo respecto a lo que estuvimos hablando, respecto a lo que estuvo leyendo en 2 de Corintios, algo que el Señor le haya hablado? No. Bueno, entonces, como hacemos siempre, ¿sí? Ahí le contamos a María del Carmen, a Miriam, que nos acompañan, a Virginia, que nos acompañó la otra vez, que lo que solemos hacer es, cerramos la reunión, oramos siempre, tratando de respetar las 22 horas, y después, ¿sí? Ahí nos saludamos, pero siempre con Lidia, somos los últimos en cerrar. Por si alguien quiere compartirnos algo, algo que le pasó leyendo la Biblia, o nos quiere preguntar respecto a la lectura que estamos haciendo, ¿sí? Queda siempre el tiempo abierto, pero somos respetuosos en mantener los 60 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces, oramos. Les pido ahí que me acompañen. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias porque vos estás presente, Señor, en cada cosa. Vos estás presente, Señor, en cada palabra que nos instruís. Padre, hay algo que nos estás moviendo, y es que estás moviendo, Señor, a un grupo, a un equipo, Señor, de maestros, Señor, de la palabra, conforme a tu gracia, Señor. No estamos pensando en nuestras fuerzas, sino que nuestro pensamiento, nuestra arma está en que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Y a partir, Señor, de esa verdad que está en las Escrituras, entonces nosotros nos animamos, Padre, en el nombre de Jesús, a abrir nuestras bocas en cada lugar donde estemos, en el trabajo, con los familiares, Señor, a no callar esta verdad. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que nos des el entendimiento, para que nos des la sabiduría de lo alto para llamar al arrepentimiento, para llamar a ese arrepentimiento, Señor, que hace que las personas se vuelvan a Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a enseñar las Escrituras, a mostrarlas, Señor, a mostrar la verdad, Señor, simple, así como Cristo la hizo con sus discípulos y la hace hoy con nosotros. Bendigo, Señor, a cada uno de los que aquí estamos. Bendigo, Señor, al matrimonio, a Andrea y a Maxi, Señor, los guardo en el nombre de Jesús. A Aldo y a Marta, Señor, en el nombre de Jesús. A Gloria, a Agustina, a María del Carmen, a Miriam, Señor, a Patricia y a Daniel, a Rosa, Señor. Bendigo la vida de Lidia, bendigo la vida de Virginia, de Norma y de Eduardo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ellos son los maestros que hoy has llamado, Padre, para ir a predicar. Así que en el nombre de Cristo Jesús la tomamos esta palabra. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, Amén. nos encontramos Dios mediante el martes siguiente. Un chivo sería esto, ¿sí? El sábado, ¿sí? Si tienen ganas de escuchar la radio de 8 a 10 de la mañana, ¿sí?
Vamos a estar, ¿sí? Sábado de 8 a 10, la 90.3, no vayan a creer que es otra radio. Bueno, lo que vamos a estar viendo es la biografía, si bien dicho, del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces ahí, si están atentos, ahí si me quieren mandar algún mensajito ahí de algún dato, ¿sí? Pero de 8 a 10 vamos a estar ahí con la biografía del apóstol Pablo. ¿Sí? Bueno, los bendigo. ¿Sí? Si alguien se quiere... Bendiciones, bendiciones Pablo, bendiciones a todos. Chao. Adiós, adiós. Chao, chao. Bendiciones. Chao, hasta el martes. Bendiciones. Bendigo. Hola, Sí, hola, hola, soy María del Carmen. Hola, hola. Muy buena la enseñanza, la verdad que bueno, yo la tengo marcada en mi Biblia, pero me gustó cómo la llevaste, la enseñanza a más profundo, ¿no? Este versículo que se levanta argumento y toda altivez contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo siempre esta palabra la llevaba también cuando soñábamos algo, si era la voluntad de Dios, bueno, que se cumpliera, y si no, que no se cumpliera, ¿no? Y también todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios, ¿no? A veces, muchas veces, cuando hablamos de situaciones, ¿no? De la Biblia o de la iglesia, todo, siempre llevando a derribando y a que Dios vaya dando ese discernimiento espiritual, ¿no? Si es la verdad o no. Esto quería decir, me gustó mucho. Es la primera vez que me conecto. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, y eso. Entonces yo voy los martes, por eso no estoy en tratar de poder llegar. bueno. Perdón. ¿Qué hay que estudiar para el próximo Ahora lo que martes? vamos a seguir leyendo es el libro de Gálatas, la carta de Gálatas. ¿Sí? ¿De qué? La carta a los Gálatas. Ah, sí, Gálatas, sí. Sobre eso Gálatas. vamos a hablar el martes siguiente. Todo de Gálatas. Y Gálatas. ahí usted nos... Sí, sí, ahí vamos a leer y vamos a compartir, así, vamos a tomar algún párrafo y vamos a estudiar algún párrafo de Gálatas. O sea, no es que vamos a estudiar toda la carta. ¿Sí? Ah, entonces vos nos enseñás así, estudiar toda la carta de Gálatas y ahí nos das un párrafo. De algo nos pregunta después. Ah, Sí. es como que una cosa así. ¿Sí? Bueno, Sí, ahí lo dale, vamos viendo. dale. Dale. Bendiciones. Te bendigo, María del Carmen. Gloria, Gloria, hermoso. Chao. Nos vemos. ¿Cómo Hoy están? se extrañó a José Luis y a Mónica, que no pudieron estar. Sí.